Bueno, como tenemos una mañana muy apretada, con muchas intervenciones y la siguiente sesión también no queremos quitarle tiempo, vamos a empezar sin mayor demora. Yo ni tengo la voz radiofónica de Román, ni tengo tampoco ese desparpajo que tiene, pero bueno, vamos a hacer un poquito también lo que, en la medida de lo posible, una moderación ágil. Me acompañan tres profesores de distintas etapas, de distintas universidades, dos de ellos de la Universidad de Castilla-La Mancha y la profesora Miren Sarasíbar de la Universidad Pública de Navarra. Van a abordar distintas perspectivas concretas, ¿no?, tanto desde el punto de vista de grupos o colectivos que pueden encontrarse especialmente no sé si afectados, quizá también beneficiados por las tecnologías, y además en algunos casos van a hablar de tecnologías concretas, ¿no? La profesora Consuelo Alonso, que nos va a hablar de la mujer ante la tecnología o el impacto de las tecnologías en el género, y en particular desde el punto de vista de la mujer, pues es especialista en muchos temas, es catedrática de Derecho Administrativo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, en esta universidad de Castilla-La Mancha, y especialista, como decía, pues tanto en Derecho Ambiental, que quizás es el tema que más la define, en el que más ha trabajado, pero también ha estudiado cuestiones de responsabilidad patrimonial por daños, responsabilidad por daños de derecho de la Unión Europea. Entonces tiene distintos libros en esta materia y un sinfín de artículos, pero en realidad lo que la trae, o por lo que la hemos traído a este curso hoy, es para hablar más desde el punto de vista de las políticas de género, de igualdad de género en concreto, que también es una cuestión a la que ha dedicado muchos estudios. Bueno, yo creo que vamos a hacer cada ponencia y luego voy a presentar a los otros ponentes, porque de esa manera me parece que no se olvida y encaja mejor. Así que nada, tienes la palabra en torno a 15 minutos, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo, por siempre tu amable presentación tan cariñosa. Y luego muchísimas gracias, por supuesto, a los organizadores del evento por haberme invitado a participar en el mismo, especialmente a sus directoras, mis queridas colegas y compañeras, pues Susana y Juana. Estoy encantada de estar en esta mesa para hablar de un tema tan interesante, aunque yo lo voy a enfocar en Biogen específicamente, porque el tema, si no, se me hacía muy amplio y para 15 minutos, bueno, pues he preferido acortarlo, ¿no?, y resumirlo en Biogen, ¿no?, y los problemas que trae. Estoy encantada también de compartir mesa con Juan, al que conocí ayer, aunque ya le conocía ya de referencias, de muy buenas referencias, y con Miren, que bueno, pues que comenzamos ambas con el tema de derecho ambiental y hoy coincidimos en esta mesa con otro radicalmente diferente, pero estoy igualmente encantada. Muy bien, bueno, pues como sabéis, Biogen es un sistema integrado de protección a las víctimas de violencia de género, que crea el Ministerio del Interior en el año 2007 al hilo de una ley orgánica, que es la Ley Orgánica 1/2004, de protección integral de las víctimas de este tipo de violencia. Biogen consiste en una herramienta artificial, no vamos a decir que es inteligencia artificial, porque realmente es un algoritmo, ¿no? Y es un algoritmo que lo que va a hacer es evaluar por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el nivel de riesgo en que se encuentra una mujer víctima de violencia doméstica, para adoptar una decisión administrativa, establecer cuál es el nivel de riesgo y, en función de eso, determinar o adoptar una resolución administrativa, es importante, una decisión administrativa, que lo que va es a proporcionar una serie de medidas policiales de protección a esta persona, según el nivel de riesgo en que ésta se encuentre, que son 4 niveles, porque ha desaparecido ya el nivel no apreciado con el sistema Biogen 2, del que luego hablaremos, y que es bajo, medio, alto o extremo. Y digo que son medidas estrictamente policiales, entre las cuales encontramos pues, el seguimiento
personalizado de la víctima, la vigilancia policial estrecha, es decir, poner a su disposición un escolta, dispositivos de emergencia, posibilidad de hacer llamadas telefónicas, de dar un teléfono móvil para que se comuniquen con su escolta o bien directamente con la policía, o bien algunos otros instrumentos, pero que básicamente, bueno, también la autoprotección, por supuesto, una planificación sobre la autoprotección, pero son solo medidas policiales, es decir, lo que hace es proteger a la víctima desde el punto de vista policial, no desde el punto de vista judicial, porque lo que hace el juez sí que es coartar o limitar los derechos del agresor o del presunto agresor. Y entonces esas medidas, como por ejemplo la pulsera, por ejemplo la orden de protección, la salida del domicilio que comparte con la víctima el agresor, la orden de alejamiento o la prohibición de comunicación, solo la puede adoptar el juez, porque va a limitar esos derechos del agresor. Por lo tanto, estamos ante una serie de importantes medidas, pero de carácter preventivo, en un primer lugar, hasta que la mujer denuncia y acude al juez, o bien son medidas que refuerzan aquellas medidas judiciales que ha adoptado el juez penal, el magistrado de lo penal. Bien, el sistema está a cargo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay muchos efectivos de la Policía Nacional, unos 6.000 y pico, de la Guardia Civil, hay más de 20.000 agentes, casi 21.000 agentes en el sistema. La policía local, no hay muchos efectivos todavía porque, bueno, no llegan a 3.000, ¿no? Porque todavía no están todos los municipios de España adheridos. Son solamente 702 los que están en el sistema. Y, bueno, pues cada vez son más la voluntad de los municipios. Por ejemplo, el de Toledo, hace días saltó la noticia de que querían incorporarse al sistema, pero tienen que tener un mínimo de 10 policías locales, obviamente. Bueno, y luego está bueno, y forman parte también pues todas la Policía de Navarra, la Policía, los Mossos de Escuadra también, y la Policía Nacional destinada en las comunidades autónomas de Valencia y de Galicia. Y luego está interconectado porque el País Vasco tiene su propio sistema Biogen, su propio sistema de atención a las mujeres víctimas de este tipo de violencia, que se llama EVA, con B. Y entonces, pues no pertenece al sistema, pero está íntimamente conectado con el mismo, ¿no? Y este sistema, además, se integra y se coordina pues, con otras instituciones o con las instituciones que se dedican a esta temática. Por ejemplo, con el sistema penitenciario, con los servicios sociales, con los servicios sanitarios y también con el teléfono de atención a las víctimas de género, que es el 016, como sabéis. Bueno, como todo sistema de decisión administrativa de carácter automatizado, pues Biogen adolece de problemas importantes, de problemas jurídicos, tanto generales para todo tipo de inteligencia artificial como específicos en su configuración específica, ¿no? Y luego también podemos advertir problemas de carácter operativo o de funcionamiento. Yo voy a exponer aquí cuáles son los problemas que, en mi modo de ver, son más graves y cómo el derecho trata de reaccionar frente a los mismos, los éxitos o los fracasos o los déficits que todavía nos quedan por compensar, ¿no? por asumir. Bueno, en primer lugar, en cuanto a los problemas jurídicos, voy a destacar tres. El primero, la transparencia y acceso al código fuente y la explicabilidad del sistema, ¿no? Es decir, determinar cómo funciona el mismo y qué parámetros incluye y si estos parámetros están bien o no articulados de tal forma que nos eviten los sesgos y que al final, ¿no? Pues la máquina pueda dar una solución lo más acertada posible al problema al que se enfrenta.
Entonces, esto es bastante difícil y aquí en el tema Biogen se puso de manifiesto hace unos años cuando la Fundación Éticas hizo pues o pidió al Ministerio que por favor le suministrara el código fuente para poder entender mejor cómo funcionaba el sistema. ¿Al objeto de qué? Al objeto de hacer un análisis crítico, un estudio crítico de cuáles eran, dónde estaban los fallos del sistema y cómo podía mejorarse, ¿no?, el mismo. Bueno, pues el Ministerio no le dio el acceso al código fuente, ellos no reclamaron y en el año 2022 dictaron pues un estudio muy completo, completísimo, pero con los datos que ellos mismos habían elaborado. Yo creo que aquí el Ministerio pues perdió una importante oportunidad. Si le hubieran ofrecido más datos o incluso le hubieran explicado cómo funcionaba el sistema, pues este informe, que ya de por sí es muy completo, pues hubiera mejorado notablemente. Bueno, no fue así, pero afortunadamente pues tenemos hoy este informe que nos suministra pues mucha información sobre el funcionamiento del sistema. Esta imposibilidad o esta falta de transparencia choca con toda la normativa en vigor, ¿no? Choca con el artículo 41 de la Ley 40/2015, choca con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, choca con el reglamento aprobado hace un año de inteligencia artificial de la Unión Europea y choca con el artículo 2b de la Carta de los Derechos Digitales, que Susana pues conoce también, y aunque no sea norma, pues yo creo que sí que es importante tenerlo en cuenta a estos efectos, ¿no? Lamentablemente, yo creo que la tendencia de nuestro derecho es a que persista este problema, ¿no? Y lo tenemos en un fallo bastante reciente del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de 30 de diciembre de 2021, que ha negado a la Fundación Cibio el acceso al código fuente del sistema Bosco. El sistema Bosco, que es el que permite o el que determina qué personas cumplen los requisitos y están en condiciones necesarias para solicitar el bono social eléctrico. Entonces, bueno, pues se le negó el acceso y ella lo único que quería saber, bueno, por muchas razones, entre otras porque se podía ver comprometida la confidencialidad, ¿no?, de los datos que maneja el sistema. Pero es verdad que ella pues tenía mucho interés en saber cuáles eran estos elementos que se barajaban a la hora de obtener o no esta ayuda que supone el bono tan importante para muchas familias como es el bono social eléctrico. Bueno, el segundo problema son los datos. Bueno, los datos hay que obtener más y mejores datos y hay que asegurar su protección. Bien, los sistemas de inteligencia artificial y los algoritmos se alimentan de datos, ¿no? Pues cuanto más datos tengamos y mejor sean estos, pues mejor se adoptará la resolución administrativa, bueno, en nuestro caso, ¿no? Biogen tiene una red centralizada en el Ministerio de Datos, con lo cual, bueno, pues ya es un avance importante, pero lo que se debería hacer es crearse un registro con todos los datos, sobre todo con los datos que suministra el Poder Judicial, ¿no? Pues ver, ¿no?, los servicios judiciales, qué personas están son agresores o están en disposición de ser agresores. Y luego también sería necesario la interoperatividad de todas las bases de datos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los juzgados o quienes se ocupan dentro de los juzgados de violencia de género y también con todas estas instituciones que anteriormente he nombrado. En segundo lugar, es importante asegurar la protección y evitar el acceso o el acceso a personas no cualificadas o que no estén dentro del sistema y evitar la filtración de los datos. Las consecuencias jurídicas de esta filtración de estos datos o de este acceso no permitido a los datos, pues tiene consecuencias graves, puede ser desde sanción administrativa o delito, ¿no?, descubrimiento y revelación de secretos. Y en este sentido tenemos dos sentencias, bueno, son dos fallos desestimatorio, pero te ponen en la vía de que, cuidadito, esto puede ser constitutivo de ius puniendi, ¿no?, de sanción o de sanción administrativa o de delito. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del año 2023 levanta una sanción impuesta a un policía que había accedido a Biogen para consultar un caso en el que él figuraba como agresor.
Y luego la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia del año también de 16 de enero de 2023 considera que no existe el delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por un funcionario público, por 2 funcionarios públicos que accedieron a Biogen para consultar los datos relativos a 2 personajes públicos que constaban en el sistema. Bueno, tercer problema. Sesgo de automatización. Este es un problema también general de la adopción de decisiones automatizadas en el seno de la Administración pública, que es la tendencia de los agentes a confiar excesivamente en el resultado que le proporciona la máquina, el resultado matemático que le proporciona el algoritmo. Y en Biogen este es un problema preocupante porque se ha demostrado, la Fundación Éticas ha demostrado, que el 95% de las calificaciones iniciales de Biogen, del nivel de riesgo que hace Biogen, permanecen inalterables. Bueno, esto, como veis, es un problema importante. ¿Por qué? Porque cualquier decisión de estas características tiene que ser completada por la valoración humana. Y en este sentido es exigible el control jurídico de esta valoración. ¿Cómo se hace este control jurídico? Pues fundamentalmente a través de 2 mecanismos. El primero, la motivación, que es una regla general a todo acto administrativo. Todo acto administrativo tiene que estar motivado y que justificar por qué se adopta ese acto administrativo, sobre todo determinados actos administrativos. Y también en ello insiste el artículo 67 de la Carta de los Derechos Digitales. Y luego en Biogen es muy importante porque la valoración que hacen los agentes policiales, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se incluye como diligencia policial al atestado judicial que luego se manda al juez. Y esto es muy importante porque si esta valoración está bien hecha y tiene todos los elementos, no solo que nos proporciona el algoritmo, sino además toda la valoración que ha hecho el agente sobre el caso, pues le proporciona unos elementos muy importantes, unos datos muy importantes al juez a la hora de adoptar una decisión, pues en uno y otro sentido. Y, en segundo lugar, también pues, la Administración pública que realiza una inadecuada valoración del caso, pues puede incurrir en responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal. Y, en este sentido, traigo aquí una sentencia muy importante, que es la sentencia de la audiencia, y pionera en el caso, yo es la única que conozco, que pudiera ser trasladable, que Juani conoce muy bien también, que pudiera ser trasladable, ¿no?, en general a todo el ámbito de la inteligencia artificial o la asunción de responsabilidad patrimonial de la Administración pública por defectos de valoración en el ámbito de la inteligencia artificial, que es la sentencia de la Audiencia Nacional de 30 de septiembre del año 2020. ¿Vale? Y entonces lo que hace es condenar a la Administración, declarar responsable a la Administración por el funcionamiento anormal del servicio público, en este caso de la valoración de Biogen. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras muchas cosas, porque no se contrastaron y valoraron suficientemente la decisión matemática, que habría obligado a analizar además todas las circunstancias concurrentes en el caso. Bien, pasamos a los problemas técnico-operativos del sistema. Y es que en muchos casos, en la mayoría de los casos, pues Biogen se ha revelado como ineficaz. Bien, es verdad que son muchísimos casos, que son más de 77.000 casos. Entonces, atinar en todos pues es difícil, pero es que el sistema se equivoca pues más de lo que sería recomendable, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de un tema pues, tan trascendente desde el punto de vista social como es la violencia de género, ¿no? Bueno, pues no reconoce adecuadamente los niveles de riesgo mayores. Solo como dato, de las 55 mujeres asesinadas en 2003, que se dice pronto, 2003, pues solo 9 tenían medidas de protección. A ello hay que añadir otras circunstancias que proceden del entorno en el que se desarrolla, ¿no?, la valoración del riesgo. La ausencia de denuncia,
Las mujeres pues no quieren denunciar o no pueden denunciar porque la presión del entorno, la presión de los familiares o la propia confianza en que el agresor pues va a revertir esta conducta, pues les hace que no lleven a denunciar. En segundo lugar, la baja del caso que se produce en muchas ocasiones, o sea, que se puede producir con sentencia absolutoria o con auto de sobreseimiento, pero es que muchas veces las mujeres, cuando ya están en juicio, pues deciden no aportar pruebas frente al agresor o se niegan, ¿no?, a declarar contra el mismo o no suministran pruebas. Y después la dificultad del seguimiento de los casos. También la redacción del formulario, tal y como está concebida ahora mismo. Las respuestas solo se permiten respuestas binarias, sí o no. Y entonces, ante preguntas, por ejemplo, ¿ha habido denuncias anteriores? Pues sí o no. Bueno, no. ¿Por qué? Porque la mujer tenía miedo, por ejemplo. O sí, se hicieron denuncias, pero no me asignaron el nivel de riesgo adecuado. Por lo tanto, bueno. El modo de cumplimentar el formulario también depende de cómo lo conduzca o lo dirija el agente, del nivel también de comprensión de la víctima, que depende además de su formación, y luego finalmente la propia situación psicológica de la víctima. Acaba de denunciar, se ve en un medio no quiero decir hostil, pero bueno, un medio pues que no es muy agradable tampoco, como es una comisaría de policía, y bueno, pues a lo mejor puede que no esté preparada psicológicamente para afrontar en ese momento preciso, ¿no?, la realización del formulario. Requiere además formación de los agentes. Bien, es verdad que los agentes están cada vez más formados, hay muchísimos cursos para los mismos, pero hay que insistir en esta formación. Y luego también sí que es verdad que el derecho va reaccionando también ante los incumplimientos de las obligaciones por parte de los agentes. Se está reforzando también mucho, ¿no?, a través del nuevo protocolo de actuación, por ejemplo, el 1/2025, se refuerza cómo tienen los agentes que comportarse en estas situaciones, que creo que es lo que deben hacer, y sobre todo también, pues si no lo hacen, pues se enfrentan a sanciones disciplinarias. Por ejemplo, aquí tenemos bastantes del Tribunal Militar Central, que ha castigado a la Guardia Civil por varias ocasiones por no adoptar una acertada valoración o calificación del riesgo o por no custodiar a la víctima. Bien, a partir… ¿Minuto? Sí, bueno, a partir del 15 de enero del 2025, el Ministerio del Interior ha aprobado el sistema Biogen 2. Yo no me lo he podido estudiar todavía, pero sí que os puedo avanzar que, bueno, que el mismo promete, ¿no? En primer lugar, pues hay una nueva plataforma digital pues, que incorpora novedades importantes desde mi punto de vista, desde el punto de vista estrictamente informático, ¿no? Y también desde el punto de vista de la mejora de los formularios, nuevos indicadores en los formularios de valoración. Y luego también el nuevo protocolo de valoración del nivel de riesgo, en el cual, pues, además de los planes de seguridad personalizados, que me parece un logro muy importante, también pretenden un seguimiento riguroso y eficiente de las medidas adoptadas, sobre todo cuando las mujeres están en especial situación de vulnerabilidad o tienen menores a su cargo, o bien se aprecia que, bueno, que la situación puede ser grave o que pueden estar incluso en riesgo mortal. Como conclusiones, rápidamente, pues efectivamente Biogen es una herramienta, es un algoritmo que es útil, pero solo para hacer un primer diagnóstico, no una valoración previa o una predicción inicial del riesgo, ¿no?, que debe ser completada con la valoración humana, experta, motivada y responsable. Es susceptible de mejora, pero yo creo que Biogen 2 pues, está en la vía, en el camino correcto, confiemos. Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Consuelo. Luego abriremos un pequeño turno de debate, esperemos que nos dé tiempo, entonces seguro que han surgido muchas consultas, preguntas y dudas y reflexiones y les animo a que no las olviden para luego poderlas plantear. A continuación va a hacer uso de la palabra la profesora Miren Sarasíbar, que es profesora titular de la Universidad Pública de Navarra, también especialista en
derecho ambiental, especialista particularmente en derecho forestal, pero que también, bueno, pues como es habitual en los profesores, nos gusta salir en un momento determinado de esos temas y acercarnos a cuestiones también distintas. Ha trabajado sobre contratación pública, sobre entidades locales e inteligencia artificial, y hoy nos va a hablar de la biometría, es decir, de cómo se utiliza nuestro cuerpo para sacar información de él, a veces para verificar nuestra identidad, a veces para otras cuestiones, en relación muy en particular con las personas con discapacidad. Así que, Miren, te escuchamos con muchísimo interés, cuando quieras. Pues muchísimas gracias por la amable presentación. Buenos días para todos. Lo primero, quiero agradecer a las profesoras Juani Morcillo y Susana de la Sierra su amable invitación. Para mí es un honor, una alegría estar en esta universidad. Tenía muchas ganas de venir a este tipo de curso con un tema, pues la verdad que siempre me ha sugerido mucha inquietud y para mí también es muy cercano, ¿no? Estoy también, como se decía, pues muy feliz de estar en esta mesa con especialistas, con compañeros tan conocedores de este tema tan importante como la discapacidad. Como digo, a mí por cuestiones personales he convivido con personas con discapacidad y en la actualidad también así lo hago, y también, como se decía, bueno, pues por inquietud profesional, pues es un tema que para mí, como digo, es de gran interés. Voy a ser muy breve para ajustarnos al tiempo y para que tenga también tiempo mi compañero y poder llegar en hora al programa, dando pues algunas pinceladas sobre aspectos relacionados con la biometría en general y con la inteligencia artificial también un poco más en su contexto, ¿no? La primera idea que quiero destacar es que la inteligencia artificial en general y la biometría en particular pues, es una realidad que ha venido para quedarse, como se dice, ¿no? Es un avance tecnológico, un desarrollo científico muy importante que ha revolucionado, evidentemente, pues, muchas realidades a día de hoy en nuestra sociedad. Y el tema es que considero necesario que el derecho pues, vaya detrás de toda esa idea, ¿no? Hay una frase que siempre suelo decir yo, que es que el derecho sigue la realidad, y es así. No queda otro remedio, y creo que tiene que ser así, que el derecho intervenga. Se decía en la anterior mesa, opino verdaderamente que es así, que el derecho, aunque a veces nos parezca que es algo complicado o algo que nos complica la vida, que nos exige mucho procedimiento, mucho trámite, pues es justamente para lo contrario. O sea, el derecho está para ordenar una realidad, para buscar los límites, para que no haya abusos, para que no haya vulneración de derechos, para preservar las garantías y, como digo, en este ámbito de la inteligencia artificial, pues debe ser así. Un ámbito en el que, en principio, pues no tiene por qué haber problema, pero puede existir riesgos, como ahora comentaré. También se decía antes, y yo también quiero partir un poco de esa idea, que el sujeto siempre tiene que ser el centro de atención de cualquier regulación. Y parece una obviedad, pero me parece importante destacarlo. ¿Por qué? Porque a veces pues, nos podemos fijar, como digo, en seguir avanzando en lo tecnológico, en lo científico, en ser los más pioneros en determinados ámbitos y nos descuidamos a veces que estamos lidiando con sujetos, con sus derechos, con sus libertades y que en todo caso eso tiene que estar siempre asegurado. Eso trasladable al sector público también será así. O sea, el derecho administrativo, yo siempre lo digo, tiene su razón de ser en que existe un sujeto destinatario de la actuación de la Administración. Si no, no tendría sentido hablar de Administración, ni derecho administrativo, ni de nada, sino hay alguien a quien se destina, ¿no? Por lo tanto, como digo, creo que se le tiene que dar al sujeto esa entidad que así lo merece. Comentaba mi compañera, efectivamente, que a veces se pueden producir errores en esa automatización cuando se interviene la inteligencia artificial y, evidentemente, como ya comentaba, tiene que haber siempre pues, un respaldo del humano, eso que se llama la reserva de la humanidad, para complementar lo hecho por una máquina o para corregir y demás, ¿no? E incluso, añado yo algo más, que a veces se puede hablar del derecho a no ser digital. Todo no tiene por qué pasar por la inteligencia artificial. Puede haber determinados aspectos, como se comentaba, por ejemplo, en decisiones en que la Administración puede tener más margen de actuación, que esa automatización pues igual no es la más apropiada porque se pueden producir errores, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es cierto que de forma secundaria está la presencia humana que, como digo, pues puede corregir esa cuestión, pero igual en todos los ámbitos pues no es necesario que esté la inteligencia artificial.
Bien, en el caso de la biometría, como se decía que es eso, esa utilización de nuestros rasgos físicos que son propios e innatos de cada uno de nosotros, es cierto que sí que está regulada, en el Reglamento de Inteligencia Artificial a nivel europeo está regulada. Es un reglamento que basa su foco de atención en el concepto del riesgo, valorando pues, qué tipo de inteligencia artificial o qué prácticas de inteligencia artificial son prohibidas, de riesgo alto, de riesgo bajo o incluso de nulo riesgo, ¿no? Y en el caso de la biometría, la mayoría de los sistemas biométricos son de bajo riesgo, o sea que no hay una vulneración de los derechos de la persona que lo vaya a ejecutar. Y se trata, como se comentaba, de una verificación o una autentificación que se dice real, sin ningún tipo de engaño, sin ningún tipo de suplantación de identidad, que es un problema que a día de hoy también es muy grave, ¿no? Si la máquina en cuestión ha incorporado nuestras variables de la cara, por ejemplo, ¿no? Como tenemos los ojos, el color, el tamaño de la nariz, la boca y demás, pues eso es único, que cuando yo lo contrasto con mi cara, pues si hay esa verificación de las dos imágenes, pues se producirá el acceso al servicio y si no, no. O sea, no hay un engaño, no puedo utilizar, como ahora os pondré, pues un documento de alguien que en un momento dado pueda suplantarlo o pueda engañar, porque en el caso de la biometría eso es inviable. Por ejemplo, ¿en qué aspectos o en qué ámbitos considero que puede ser útil el tema de la biometría aplicado, por ejemplo, a personas con discapacidad? En Pamplona, de donde procedo, se ha hecho un experimento que es en una residencia de personas con discapacidad, poniendo un acceso biométrico de reconocimiento facial en la habitación de los residentes en la residencia, ¿no? Y ahí, bueno, pues se trata eso de que la persona que realmente está en esa habitación ponga su cara en la pantalla, se reconozca, haya esa comprobación de que la imagen que antes había guardado corresponde con la persona que está en la habitación y automáticamente la habitación se abre, sin necesidad de depender pues, del monitor, del cuidador, que tenga que abrir la llave cada vez que esa persona quiera estar pues, en lugar suyo de privacidad y demás, ¿no? Por lo tanto, eso para la persona con discapacidad me parece un adelanto importante, es un refuerzo a su independencia, a su autonomía, un refuerzo también bueno, pues a sus derechos, a sentirse bueno, pues, persona quizás pues, con más valía, ¿no? Que tener que estar siempre dependiendo de un tercero que le pueda abrir la habitación. ¿Para qué también considero que puede ser la biometría un aspecto o un sistema favorable para la persona? Pues, por ejemplo, en el caso de los menores, por ejemplo, con discapacidad, cuando acceden, por ejemplo, pues a contenidos de adultos, a contenidos en la web pornográficos, por ejemplo, que sin ir más lejos, bueno, pues como digo, con un carné falso que le pueda robar a su padre en un momento dado, pues pueda poner la identificación del carné tal y automáticamente pues entra sin que verdaderamente pues, sea el padre, sino que es pues, el menor que pueda entrar con todo el perjuicio que le puede producir a nivel mental y emocional a esa persona, ¿no? Cuando no tiene la edad permitida. Lo mismo ocurre con las páginas web de apuestas online, un problema también a día de hoy muy importante. Las páginas de venta de alcohol, por ejemplo, que alguien pues eso, puede robar el carnet de su padre, pone los números, entra y ya pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Todo el tema también de las redes sociales, que ahí también, bueno, pues sabemos que hay una edad límite para acceder. Entonces, como digo, todo ese sistema de acceso biométrico podría suponer eso como un nivel claro de, bueno, pues de poner una barrera real de que las personas que acceden son las que realmente tienen que acceder, ¿no? No haya, como digo, esa suplantación o ese engaño. Y de lo que se deduce aquí es el derecho a la identidad digital. Todos tenemos derecho, está reconocido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el poder decidir a identificarme de forma digital. Yo puedo elegir si quiero entrar, por ejemplo, pues a un polideportivo con un acceso biométrico o presentando mi carné, por ejemplo. Puedo decidir, cuenta con mi consentimiento para poder tener esa dualidad de acceder al servicio. Sí que es cierto, y en relación con la discapacidad, es una cosa que yo ahí sí que creo que tiene que hacerse y a día de hoy aún no se ha hecho, es que el acceso biométrico sea personalizado. ¿Por qué? Porque, como sabemos, hay diferentes tipos de discapacidad, pues por un lado, ¿no?, la discapacidad física y la intelectual como dos grandes bloques, pero dentro de cada uno de esos pues hay multitud de tipos de discapacidad y probablemente el acceso biométrico único no valga para todo el mundo. Por ejemplo, puede ser pues, el reconocimiento facial o la huella o la voz.
que, bueno, pues una persona tiene mucha discapacidad pues intelectual, pues quizás, o por ejemplo, imagínense, pues problemas en el habla, o problemas, bueno, que no pueda hablar, pues evidentemente la voz no va a ser el sistema que vaya a ser para él más adecuado, ¿no? Entonces yo creo que sí que tiene que haber, como digo, un acceso personalizado. Otro problema que también creo que es importante a tener en cuenta es el tema de los sesgos, y me explico brevemente. En la biometría, cuando es un proceso de autenticación o de verificación, ahí no hay sesgo que valga, porque, como digo, es una mera comprobación. ¿Cuándo puede ocurrir el tema de los sesgos? Pues cuando, como sabemos, el algoritmo está nutrido por una base de datos, que esos datos se forman por la vida cotidiana de las personas, y probablemente en esa recogida de datos, pues igual las personas con discapacidad, pues igual no son el sector de la población con los que se ha contado para formar esa base de datos. Y ahí viene el sesgo. Si partimos de malos datos o de datos incompletos, difícilmente tendremos un resultado adecuado, y cuando llevamos a cabo una comprobación de un algoritmo nos da error. Un ejemplo que pasó hace poco. Una asociación de síndrome de Down en Jerez. Hicieron la prueba con el algoritmo básico generalizado que a día de hoy existe, como digo, nutrido de esa base de datos un poco genérica, y ¿qué ocurría? Que esas personas con síndrome de Down se les catalogó o se les confundió con personas asiáticas. ¿Por qué? Pues como sabemos, las personas con síndrome de Down tienen los ojos rasgados, así achinados, y bueno, pues el algoritmo dio error. Pues eso, claro, es un problema importante, porque si nos imaginamos que con esa mala identificación se produce ya una negación de un derecho para acceder a un servicio, pues ya es una vulneración evidente para esa persona, es una discriminación absoluta, no se cumple el derecho de igualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo que ahí tenemos que partir de unos buenos datos. Termino para cumplir el tiempo, para dejar a los demás, que en eso soy siempre muy disciplinada. Creo que hay que ser así. Considero que el reglamento de inteligencia artificial, este que decía europeo, es una norma, como digo, que se vincula, es vinculante en nuestro país, obliga. Considero que se queda un poco corta en todo el tema de las garantías de los sujetos. Considero que ahí ha quedado, pues como se ha dicho alguna cosita, pero como muy puntual, e incluso en lo que es un poco la denominación de las mismas tampoco aparece, bajo mi punto de vista, bien señalada. Por eso hace falta que en nuestro país haya normativa específica sobre inteligencia artificial y en concreto sobre biometría, que a día de hoy no hay. Sí que es cierto, y ahí lo aplaudo, hay 3 comunidades autónomas, Galicia, Extremadura y Asturias, que sí que tienen ya su propia normativa, con lo cual yo ahí me parece muy meritorio en la labor de las comunidades autónomas, que sin contar con legislación estatal se han atrevido a eso, fenomenal, pero como digo, considero que tiene que haber ese desarrollo en nuestro país para afianzar las garantías, afianzar los derechos y que la práctica de la inteligencia artificial y la biometría sea una práctica adecuada, eficaz, beneficiosa, y solo se cumple si el derecho interviene, si tenemos normas que, como digo, acoten esa cuestión. Y la última idea, que parece también muy importante en relación con todo el colectivo de las personas con discapacidad, creo que se debe hacer una inversión importante, bien sea en el sector privado, en aquellos centros que sean privados, y si no en el sector público, cuando está la Administración detrás, en todo el tema de formación en competencias digitales. O sea, si queremos que las personas con discapacidad accedan a todo este mundo digital, tendremos también que darles herramientas para que se formen en todo ese ámbito. Y tiene que haber, como digo, pues una inversión en que también pues eso, estén ellos integrados en ese sector, como digo, y en ese ámbito, y para eso, bueno, pues para que estén formados y que, como digo, la inteligencia artificial y la biometría sea una herramienta eficaz y accesible para todos ellos. ¿He cumplido con eso? Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con oradores así no hace falta moderador, desde luego. Bueno, y con los que no hacen caso tampoco sirve de mucho, entonces el moderador está aquí para hacer compañía, realmente. Bueno, muchísimas gracias, Miren, muy interesante, muy condensado, pero con ideas, yo creo, esenciales, ¿no?, sobre los problemas que suscita la biometría y, en particular, con grupos infrarrepresentados en esa población o en esos datos de los que se nutre la inteligencia artificial y la tecnología. Vamos entonces con la tercera de las ponencias para tratar de mantenernos más o menos dentro del horario. Juan Azorín Toboso es doctorando, investigador del plan de formación del personal investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha en el área de Derecho Administrativo, aquí en la Universidad, en la Facultad de Derecho de Albacete.
Bueno, pues ha estudiado distintos temas, a pesar también de la relativa brevedad de su carrera, pues ya tiene algunas publicaciones, algunos trabajos sobre libertades en materia de educación, derechos de los padres también en relación con el sistema educativo, y el tema más importante que lleva ya 2 años estudiando y del que hoy nos va a hablar tiene que ver con la regulación de las neurotecnologías, o sea, esas tecnologías que ya extraen información de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso central, y que a partir de eso pues no sabemos a dónde se puede llegar o lo que puede ocurrir o cuáles pueden ser las consecuencias, porque son unas tecnologías que todavía se están desarrollando de una manera muy rápida y muy veloz, ¿no? Baste citar, por ejemplo, para que se hagan una idea de la importancia del asunto, que el hombre más rico del mundo, Elon Musk, uno de los pilares en los que apuesta para el futuro de su, digamos, imperio económico, es una empresa de neurotecnologías, Neuralink, en la que está dedicado pues, efectivamente a investigar y a profundizar en el conocimiento del cerebro y de cómo puede servir para, en fin, para afianzar o para desarrollar nuevas herramientas. Por supuesto, también puede servir para propósitos mucho más oscuros, ¿no? Así que nada, Juan, cuando quieras, tienes en torno a 12-13 minutos para tratar de no salirnos muchísimo del tiempo. Pues, en primer lugar, permítanme agradecer a las directoras del curso, a las profesoras Susana de la Sierra y Juana Morcillo por haberme propuesto participar en el mismo. También saludar y agradecer al profesor Pablo Meis, el moderador de la mesa, por tan amables palabras. Y también saludar a las compañeras de mesa, que es un placer acompañaros. Y bueno, esta intervención tiene por objeto, en primer lugar, exponer diferentes retos posibles, pero también actuales, que pueden encontrarse en materia de neurotecnologías y también en relación con las diferentes situaciones de vulnerabilidad que pueden verse involucradas en las mismas, en las neurotecnologías. Por otro lado, también se plantea proponer un conjunto de soluciones que, como una especie de buenas prácticas, puedan servir de orientación a las administraciones públicas en su relación con las neurotecnologías. Pero antes de adentrarnos en ese primer aspecto, en comentar los retos que nos podemos encontrar en materia de neurotecnologías, procede definir qué entendemos por neurotecnologías. Las neurotecnologías, siguiendo al profesor Rafael Yuste, son métodos para medir, cambiar la actividad del sistema nervioso. Es decir, dispositivos que pueden analizar, pueden decodificar la actividad cerebral, con un especial énfasis, como digo, en la actividad cerebral, y también pueden alterar dicha actividad cerebral. El cerebro, también siguiendo al profesor Yuste, genera toda la actividad cognitiva, toda la actividad mental que tiene el ser humano. Es decir, el cerebro origina, cabe pensar, en las emociones, los pensamientos, el comportamiento, la conciencia, la personalidad, el yo, el subconsciente, el recuerdo, la memoria, las decisiones, etc. Una vez definidas las neurotecnologías, es posible deducir que cualquier interacción con la actividad cerebral va a comportar graves consecuencias, va a plantear numerosos desafíos a todos los niveles, a nivel individual, social, médico, económico, en el plano de la ciudadanía, en el plano de las administraciones públicas. Y en ocasiones puede parecer que estas problemáticas son a muy largo plazo. Se comentaba en la mesa anterior que puede parecer de Blade Runner, puede parecer algo de ciencia ficción, y efectivamente la posibilidad de leer el cerebro, de incidir en el cerebro, puede parecer algo todavía muy futurista, muy futurible, pero hay otros retos que son ciertamente reales, que ya se están produciendo. Y son estos últimos sobre los que quiero poner un especial énfasis en esta intervención. Y concretamente sobre dos retos, unos retos de categoría económica, de orden económico, y unos retos vinculados a los datos. Por un lado, en lo que respecta
a los retos de naturaleza económica, quisiera comenzar recordando cómo en el seminario de los proyectos que tuvimos en el otoño pasado en esta misma facultad, hacía referencia a que con unos 452 euros se puede adquirir un dispositivo Emotive Insight. Emotive Insight, siguiendo a la profesora Silvia Pradas, es un EEG, un electroencefalograma, que es portátil, es inalámbrico, que tiene unos 5 canales y que registra las ondas cerebrales. Este dispositivo nos muestra cómo el cerebro está cambiando a tiempo real, puede medir y ayudar a la atención, a la concentración, al interés, al compromiso, al entusiasmo, a la relajación y reducir los niveles de estrés. Y su utilización en el ámbito de la educación nos puede brindar la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con alumnos con trastorno de atención y hiperactividad y ayudarles a controlar las situaciones. Este dispositivo, que antes os acabo de mencionar que valía unos 452, ahora al cambio de dólar a euro sería unos 420 euros. No obstante, no todas las familias se pueden permitir comprar un dispositivo de este tipo. No todos los entes involucrados en el sector de la educación tienen la capacidad económica de ofrecer a cada alumna, a cada alumno, un dispositivo de este tipo. Este ejemplo particular se puede extrapolar no solo al conjunto de sistemas de neurotecnología, al conjunto de dispositivos neurotecnológicos, sino que también se puede extrapolar al conjunto de entes públicos y privados. Es decir, la capacidad económica es determinante en cuanto al acceso a las neurotecnologías y en cuanto a la dependencia que en torno a dicho acceso se puede producir. Es determinante en relación con el acceso, por cuanto sin la capacidad económica suficiente no se podría acceder, a priori, a un determinado servicio neurotecnológico, a una determinada neurotecnología. Y esto generaría consecuencias que van desde la mejor o peor calidad de vida de una persona que acceda o no a tales servicios, hasta la posible diferenciación entre personas que hayan accedido y que no hayan accedido a estos servicios, que hayan accedido o no a las neurotecnologías. Y también es determinante en lo que respecta a la dependencia, atendiendo a que los entes públicos o privados que deseen prestar servicios relacionados con las neurotecnologías y carezcan de los recursos económicos necesarios para ello, dependerán de otros entes, también públicos o privados, para prestar estos servicios. Una dependencia científica, una dependencia tecnológica y una dependencia en cuanto a la prestación en sí de esos servicios. También cabe recordar un informe de la UNESCO que hacía referencia a que la inmensa mayoría de la inversión en materia de neurotecnologías se concentraba en Estados Unidos y en el ámbito europeo. Es decir, hay amplias partes del mundo que se quedan fuera o que dependerían de tecnología, en este caso occidental, para acceder a estos recursos y que agrava, como se citaba en el informe, agrava esas diferenciaciones entre el conjunto de la población. Por otro lado, una segunda categoría de retos a los que desearía aludir serían los retos existentes en materia de datos. A tal efecto, los datos relativos a la actividad cerebral obtenidos por medios de las neurotecnologías plantean desafíos de gran relevancia en cuanto al tratamiento que de los datos se hagan las entidades que prestan servicios neurotecnológicos y que, en consecuencia, hayan obtenido estos datos. Un primer ejemplo de esta cuestión sería lo reflejado por Jared Genser, Stephen Damianos y Rafael Yuste de la Fundación Neuroderechos, la NeuroRights Foundation, titulado Salvaguardando los datos cerebrales, evaluando las prácticas de privacidad de empresas de neurotecnología de consumo, de abril de 2024. En dicho informe se recoge cómo en más del 85% de las empresas, estudiaron unas 30 compañías neurotecnológicas, los datos de los consumidores, que pueden incluir datos neuronales, se podían vender a terceras personas, a terceras partes bajo ciertas circunstancias. Es decir, puede suceder que información cerebral de un usuario
que haya adquirido un dispositivo neurotecnológico se venda a una entidad que no es aquella a la que compró dicho dispositivo. Y esto, además, sin el conocimiento o sin el consentimiento del propio usuario, porque en ocasiones ni siquiera se hace referencia en los términos y condiciones de estas compañías a la posibilidad de vender esos datos o la posibilidad de venderlo en el caso de trasladar datos en los supuestos de fusión de empresas. Esto nos lleva al segundo ejemplo, que es relativo a un tratamiento no autorizado de los datos cerebrales por parte de una empresa neurotecnológica, que curiosamente es la empresa del dispositivo Emotive Insight, y que sería evidenciado en una sentencia de la Corte Suprema de Chile en el mes de agosto del 2023. En esta sentencia se estableció que un usuario, tal y como recoge también el profesor Francisco Velasco, el usuario solo había autorizado el consentimiento, el almacenamiento anonimizado de sus datos para fines estadísticos, únicamente. En esa medida, el tratamiento de los datos cerebrales realizado por la empresa contravenía la exigencia del consentimiento expreso del artículo 19 de la Constitución chilena, que, como anécdota bastante importante, este artículo de la Constitución chilena es la primera referencia constitucional implícita a las neurotecnologías y a los neuroderechos. Es decir, existen al menos un precedente de tratamiento de datos cerebrales de un modo que no es el autorizado, el consentido por la persona que accedió a que se recabaran estos datos. Y todo ello sin olvidar que, como las neurotecnologías pueden funcionar a través de sistemas de inteligencia artificial y, como se comentaba en la mesa, la inteligencia artificial se nutre, se alimenta de datos, pueden ocurrir supuestos a la inversa, es decir, supuestos en los cuales se introduzca en el propio usuario una información errónea, una información sesgada y que el propio sujeto desconoce, se inserta en su actividad cerebral. Esto puede parecer bastante problemático, también es un riesgo en cierta medida futurible, por cuanto supongamos que fruto de años de educación o de concienciación, un sujeto es capaz de eliminar ciertos prejuicios y, sin embargo, al acceder a un dispositivo neurotecnológico, esos prejuicios vuelven a surgir. En tercer lugar, o como tercer punto de esta intervención, quisiera comentar que frente a dichos retos emergen una serie de posibles soluciones a implementar por los poderes públicos y, por ejemplo, en lo que respecta a los retos de naturaleza económica, una primera solución en el caso español consistiría en una fuerte inversión, que también es trasladable al conjunto de Estados, una fuerte inversión en materia de investigación, desarrollo e implementación de las neurotecnologías, de manera que no se depende de los recursos económicos, de los recursos científicos o tecnológicos de otros Estados. Que en este sentido, España parece que va más o menos en un buen camino en temas de inversión en neurotecnologías. España está en camino de convertirse en un centro a nivel europeo en materia de neurotecnología. Una segunda solución consistiría, a más largo plazo, en la prestación por las administraciones públicas de servicios relacionados con las neurotecnologías. Unos servicios que a continuación precisaré. Estos servicios considero que habrían de incluirse dentro del conjunto de tratamientos cubiertos o realizados por la sanidad pública. Y ello para garantizar unas condiciones y unos resultados de igualdad en el acceso a las neurotecnologías y a sus prometedores beneficios. A modo de ejemplo, se ha conseguido, gracias a estudios de la Universidad Miguel Hernández de Elche, junto a investigadores holandeses y norteamericanos, que una mujer que padecía ceguera pudiera ver ciertas formas, ciertas palabras incluso, por medio de los fosfenos. Como sabéis, las figuras lumínicas que aparecen cuando cerramos los párpados, pues a través de los fosfenos habían conseguido ver ciertas figuras. Y otro supuesto había sido de una mujer también que había quedado, si no me equivoco, parapléjica y que tenía imposibilidad para comunicarse, pues a través de una serie de electrodos conectados a como una pantalla, se creaba un avatar
y esta persona podía leer en cierta medida lo que ponía en la pantalla, hablar en lo que ponía en la pantalla y aparte también analizaba en cierta medida su estado emocional, porque si decían haga como que está triste, pues la mujer lo pensaba y el avatar lo recreaba, ¿sí? Entonces hay ciertos ejemplos prometedores, pero también algo peligrosos. Por otro lado, en lo que respecta a los desafíos relativos a los datos, una solución podría radicar en la extensión a los mismos, a los datos, del régimen el régimen de la protección de datos, el régimen de la legislación vigente en materia de protección de datos, por ejemplo, la prohibición del tratamiento de determinados datos. Y esta idea parece ser defendida por la Agencia Española de Protección de Datos. En su dirección web, concretamente en el 18 de enero del 2023, en Neurodatos, Privacidad y Protección de Datos Personales, la Agencia Española de Protección de Datos se viene a comentar que la neurotecnología y las interfaces cerebro-computador, las BCI, por sus siglas en inglés, pueden medir y registrar la actividad cerebral y estas tecnologías permiten la colección de neurodatos, de datos neurológicos, y en cuanto están asociados a personas identificadas o identificables, son datos personales. Con análisis avanzados y uso de inteligencia artificial podrían inferir y revelar información asociada al propio individuo, a pensamientos, sentimientos o estados de salud y perfilar a la persona. Y estos datos comparten características con los datos genéricos, que son datos de categoría especial en el Reglamento General de Protección de Datos, y como el reglamento adopta un concepto amplio en la definición de dato de carácter personal, pues en este sentido los neurodatos son datos personales. Y de hecho el elemento regulatorio que se comentaba al principio es de importancia crucial en el ámbito de las neurotecnologías, porque hay una cierta carencia de un tratamiento jurídico expreso, completo, frente a lo cual las soluciones puedan variar entre una proyección del ordenamiento jurídico vigente, como se comenta ahora a colación de la protección de datos, o bien una regulación expresa. Antes se comentaba el caso de Chile y hay pocos casos particulares en Estados Unidos y en Brasil, y aquí hay iniciativas. De hecho, hay un anteproyecto de ley de salud digital de la Comunidad Autónoma de Cantabria que pretende incluir los neuroderechos o tratar la cuestión relativa a los neuroderechos. Y a modo de conclusión, es preciso referir que las administraciones públicas tienen ante sí una amalgama de retos a los que hacer frente en materia de neurotecnologías y que afectan a la capacidad de la propia persona para acceder a estos servicios, a servicios que puedan mejorar su calidad de vida o a las diferentes circunstancias en las que se puede encontrar una vez accedido. Y en estos casos también se precisa de la intervención de las administraciones públicas. Para resolver estos desafíos se realizan diversas propuestas que van desde la inversión hasta la regulación, pasando por la prestación de estos servicios neurotecnológicos. Y, finalmente, se ha de tener siempre en cuenta un debate de fondo sobre la propia naturaleza del ser humano. ¿Ha de ser mejorado tecnológicamente? ¿No ha de ser mejorado tecnológicamente? ¿Esta mejora ha de orientarse a un fin médico o constituye un fin, la mejora, un fin en sí mismo? Pues todo ello puede condicionar cómo nos adentremos en la era neurotecnológica. Muchas gracias. Muy bien, bueno, ya ven que la tecnología nos interpela y nos pone ante debates en fin, totalmente profundos, ¿no?, sobre lo que queremos como sociedad y como seres humanos. Me dicen que ha habido un cambio de programa, entonces en vez de hacer ahora la pausa, vamos a continuar con dos ponencias antes del café, pero bueno, yo creo que también merece la pena los temas tan importantes que se han tratado, que tengamos unos breves minutos, si quieren, de debates, de preguntas. Les pido, por favor, la máxima brevedad y la máxima concisión, porque si no, no vamos a poder. Sí, María Valle, Susana de la Sierra. Adelante, María. Sí. Bueno, muy brevemente, porque ya nos conocemos todos. Yo tenía una pregunta dentro de mi completa
desinformación, sobre todo en el ámbito de los datos, tanto los respectivos a los que se tratan desde la biometría como desde los neurodatos, ambas intervenciones, tanto del compañero Juan Anthony como de la profesora Sara Síbar. ¿Cómo encaja todo esto en cómo se protegen esos datos? En el caso de la profesora Sara Síbar, se hablaba de los menores, ¿no? de cómo se pueden utilizar la biometría para regular su acceso a determinados contenidos de adultos en Internet. Y desde el ámbito de la neurotecnología, de estos neurodatos, pues Juan hablaba de que su protección podría ir a través del Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? De su inclusión en el reglamento. Claro, pero mi pregunta es, ¿esa inclusión tanto de los neurodatos como de los datos desprendidos desde la biometría, es suficiente incluirlos en este reglamento o habría que cambiarlo para que realmente todos estos datos que son tan personales, yo creo que tienen un plus de personalidad, habría que cambiar el reglamento para que queden realmente garantizados y bien protegidos, sobre todo en el caso que comentaba la profesora Sara Síbar de los menores, ¿no? Porque estamos hablando, yo creo que de datos especialmente protegidos. Y respecto a la intervención de la profesora Alonso, quería preguntarle respecto de, porque para mí la transparencia del sistema Biogen al final enlaza directamente con su efectividad, ¿no? Con los errores que está teniendo, en el sentido de, bueno, si me dejas ver qué es lo que está pasando, quizá podemos arreglar todos estos errores que están teniendo, que yo imagino que los propios cuerpos de seguridad nacionales son conscientes de ello, porque no es algo que se quede en lo privado, sino que incluso están saliendo noticias de que había mujeres que estaban efectivamente en el sistema Biogen y aún así, pues, lamentablemente han sido asesinadas. Entonces, mi pregunta es, que no sé si conocerá, si a raíz de estas novedades introducidas por el nuevo sistema Biogen 2.0, si realmente las autoridades se han hecho cargo de toda esta situación y aunque no estén permitiendo una transparencia algorítmica que todo nos está llevando de cabeza, han realizado algún tipo de auditoría interna o algo para intentar mejorar el sistema. Muchas gracias. Yo creo que vamos a agrupar las preguntas para un poco de agilidad. Sí, por aquí, si desea intervenir. Alfredo, si no, aquí también. Buenos días. Es muy interesante la información que he tenido, porque cada una de vosotras me ha hecho reflexionar muchísimo dentro de lo que es mi vida. Para mí es un antes y después respecto a la tecnología. Es una diferencia en mi vida. Me he dado cuenta de que el acceso a las tecnologías me ha dado un poquito de miedo, porque es una situación que yo no conozco y yo realmente el acceso está bien, no está bien. También el tema de la lectura, yo a nivel de lector-escritor, yo 100% no controlo y hay a veces que tengo dudas a la hora de tener acceso a ciertos servicios. Por lo tanto, pues sí, es un poco de miedo el que tengo. Así que me considero que las charlas estas me crea mucho interés, me da ilusión porque creo que me da más tranquilidad para superar ciertas barreras, pero a la vez es un plano desconocido que me da un poco de miedo. Así que la sensación, mi experiencia es que antes tenía como un antes y un después, y ahora con las tecnologías parece que es un proceso que va mejorando. Todavía me encuentro con algunas barreras, pero bueno, parece que está la cosa mejorando. Por ejemplo, estamos en un mundo de oyentes y vosotros estáis hablando de más y yo, claro, yo muchas veces puedo perder información. Y con lo que he hecho ha sido bajar una aplicación que es un traductor y claro, yo gracias a eso, tiene muchos fallos, está claro, ahí está claro, pero da igual, eso me da un mínimo de sentirme un poquito más segura y también un poquito más integrada. Y me parece bien, eso es lo que me da. Por ejemplo, hace poco accedí a la inteligencia artificial y bueno, me ayudó una barbaridad muchísimo, porque muchas veces preguntaba, pedía favores y me creaba bastante dependencia. ¿Esta frase qué significa? Y ahora la IA
me ayuda a explicarme lo que es la frase, porque los oyentes, por ejemplo, hay algunas frases con su doble sentido y más que yo no entiendo y la IA pues me ayuda, es como una amiga mía, la considero como una amiga mía, está dentro de mi vida. Y luego ya el tema de una pregunta. Pues yo muchas veces reflexiono con el tema del cerebro, para oyentes, para discapacidad en general, pero enfocado más en personas sordas. ¿El cerebro funciona realmente de un oyente y una persona sorda funciona igual? Porque muchas veces las personas sordas sufríamos porque teníamos que adaptarnos como al mundo oyente, a una persona oyente. Pero claro, yo quiero hablar, pero no puedo. Yo soy una persona sorda. Por lo tanto, pregunto, ¿la manera de funcionar de los cerebros es igual, es diferente? Porque, claro, yo trabajo de una manera más visual, vosotros más auditivo. Por lo tanto, esa es mi pregunta. Me interesa un poquito ese tema. Es un poco curiosidad, es un poco reflexión que me ha creado. Bueno, no somos, claro, aquí no somos especialistas en medicina, no somos especialistas en medicina ni en biología, pero en la medida en que podamos intentaremos responder. Y la profesora Susana de la Sierra también quería intervenir. Muchas gracias también a estas 3 intervenciones, es que es un gusto aprender tanto y quiero agradecer también a la compañera, cuyo nombre no conozco, porque sus intervenciones de ayer y de hoy nos están ayudando muchísimo para hacernos una idea de dificultades concretas y, en este caso, de cómo las tecnologías pueden ayudar a la inclusión. Y bueno, pues estos testimonios son muy valiosos. Brevemente, en relación con las intervenciones, me ha gustado especialmente que tanto Consuelo Alonso como Miren Sarasíbar han insistido en el aspecto humano, es decir, esa necesidad de supervisión y esa necesidad también de adoptar medidas específicas en cada caso concreto, la heterogeneidad, por ejemplo, de los sistemas biométricos atendiendo a cada necesidad específica. En relación con la transparencia de los sistemas, que es fundamental, que mencionaba la profesora Alonso, el acceso al código fuente como sistema de defensa judicial o de defensa jurídica, os aporto un dato. Eso se recurrió, hay varias sentencias, como sabéis. El asunto fue admitido en casación por el Tribunal Supremo y el 8 de julio, la semana que viene, va a tener una vista pública sobre esta materia, justamente. Entonces, dentro de unos meses tendremos sentencia, pero la vista yo me imagino que va a ser interesante. Y luego una pregunta muy específica para Juana Zorín, que no sé si la sabrá responder, y es una pregunta un poco conspiratoria o de rasgos conspiratorios. Sabemos que WhatsApp y Facebook pues pertenecen a la misma empresa. Os habréis dado cuenta de que cuando tenemos una conversación por teléfono, pues luego nos aparece publicidad personalizada. Por ejemplo, si yo digo me pruebo una camisa y no me vale, me salen anuncios sobre dietas o sobre no sé qué. O si hablo de mis vacaciones, pues me salen anuncios de no sé qué cosa, ¿no? Entonces, existen sistemas no invasivos, es decir, no de inserción, sino externos, sistemas no invasivos de detección de ondas cerebrales que puedan estar anticipando lo que pensamos. Es decir, algo que yo pienso se puede traducir después en anuncios de publicidad personalizados. O sea, no he hablado de algo, he pensado en algo y resulta que me salen anuncios personificados. Gracias. No, igual no tienen la respuesta, pues ya lo he adelantado, pero por si acaso. Preguntas difíciles. Bueno, os pido por favor la máxima concisión posible porque es que estamos muy fuera de hora. Sí, bueno, pues en cuanto a la primera pregunta que se lanzaba, el Reglamento General de Protección de Datos establece como base jurídica el consentimiento, en el artículo 9. O sea, esa es un poco la base. Si yo consiento que haya una utilización de mis datos personales, con eso sería suficiente. En el tema de que hay una injerencia externa en mis datos por ser personales, ahí sí que se exige un poco el principio de necesidad, es decir, que se considere esa injerencia necesaria y que lo prevea una ley. O sea, hay un poco como esos dos requisitos. Pero, como digo, la base jurídica en principio es el consentimiento, ¿vale? Por ser así expeditiva y por explicarlo brevemente. Sí.
En primer lugar, agradezco todas las preguntas y en cuanto a cómo regular, cómo insertar los neurodatos dentro del Reglamento General de Protección de Datos, considero que efectivamente, coincido, tiene que ser una regulación muy desarrollada. No vale con meras referencias a datos genéticos y neuronales. No tiene que ser una regulación profusa. Dudo de si tiene que ser una regulación aparte, un tratamiento específico, porque por un lado visibiliza más la problemática, pero produce una cierta, a mi juicio, una cierta dispersión normativa. Entonces, creo que se tiene que insertar en el Reglamento de Protección de Datos, en el Reglamento General, pero que tiene que tener un tratamiento bastante desarrollado, bastante completo. Por otro lado, no sé si, al hilo de esto de este tratamiento normativo, no sé si todas las cuestiones relacionadas con la neurotecnología tendrían que tener un tratamiento unificado, es decir, pienso una ley orgánica que contemplara los neurodatos, pero también contemplara las finalidades de la neurotecnología de uso médico, de uso no médico. Dudo de si un tratamiento único de todas las cuestiones vinculadas con la neurotecnología, como un código de conducta al respecto, o bien separar los neurodatos en el reglamento. Por otro lado, en cuanto al funcionamiento del cerebro de personas sordas y personas no sordas, desconozco la respuesta concreta. Sí que es cierto que todavía falta mucha investigación al respecto. Es decir, se conoce una mínima parte del funcionamiento cerebral. Digamos, como se comenta, por ejemplo, el profesor Rafael Yuste comenta que el conocimiento básico, el conocimiento esencial del funcionamiento del cerebro todavía no está. Entonces, sí que se comentan ciertas cosas, por ejemplo, que a veces no hay un funcionamiento igual, pero hay algo que que falla, por así decir. Pero comento, es algo que todavía falta mucha investigación al respecto. Y por último, en cuanto a dispositivos que anticipen lo que pensamos y que se traduzcan en anuncios personalizados, creo que se puede. No es extraño que se llegue a ese punto. Me explico. Hay AirPods que, si no recuerdo mal, dependen de la compañía Apple. Hay AirPods que ya emplean sistemas de neurotecnología. Y, de hecho, la compañía Meta, la división de Facebook, ha adquirido investigaciones en materia de neurotecnología. Es decir, si no se está produciendo ya que pensamientos se traduzcan en anuncios personalizados, es algo que podemos llegar a eso. Podemos llegar a eso y, aparte, por ejemplo, comentaba el dispositivo Insight, que es un dispositivo no invasivo, pues creo que esa información se puede traducir perfectamente en anuncios personalizados, y más si estos dispositivos dependen de compañías que gran parte de su actividad, gran parte de su funcionamiento tiene que ver con anuncios personalizados. Entonces, creo que si no se ha llegado ya a ese punto, es probable que se llegue. Sí. Bueno, telegráficamente nada más, por no ocupar más tiempo. Que efectivamente, María, el sistema Biogen, pues, o la nota de prensa que saca el Ministerio cuando anuncia Biogen 2, pues dice que efectivamente que el sistema va a ser absolutamente transparente. Pues no nos podemos fiar. ¿Por qué? Porque las autoridades son realmente reacias, ¿no?, a prestar estos datos y cómo funciona el sistema. Yo creo que hay que diferenciar entre los usuarios que realmente quieren tener acceso a ese código fuente para mejorar el mismo, como los ejemplos que hemos dicho, la Fundación Cibio, la Fundación Bosco, o tratar en alguna medida pues de recurrir a esas decisiones que se han tomado automáticamente. ¿Por qué? ¿O qué sesgo hay dentro del sistema que no está considerando las personas con discapacidad o las personas con determinado nivel de renta o lo que sea? Entonces, eso es un aspecto, y entonces ahí yo creo que sí, son interesados desde el punto de vista del derecho administrativo y están legitimados, yo creo, para tener esta información, pero bueno, ya veremos lo que nos depara el Tribunal Supremo. Y luego, en segundo lugar, el común de los mortales. Pues el común de los mortales queremos que nos lo expliquen bien, en primer lugar. Y segundo, queremos estar bien informados, que a veces esta información no se da, de que efectivamente la decisión administrativa se ha adoptado utilizando una herramienta de inteligencia artificial o un algoritmo. Yo creo que con eso
A mí por lo menos me vale de momento. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, me dicen que según estaba previsto vamos a hacer un descanso hasta las 12:15, como mucho, por favor. Gracias, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.